Cordial saludo. Les habla Juan Guillermo Restrepo desde la región noroccidental del departamento del Chocó, en la parte occidental del Golfo de Urabá. Deseamos compartir nuestras experiencias en el manejo del suelo en una región ubicada en el trópico húmedo bajo. Para eso estamos empleando como única variable tecnológica el uso de un cultivo de cobertura como recuperador del suelo, ya sea como un cultivo en rotación o en asociación con otros cultivos. Estamos trabajando con la planta leguminosa Mucuna deringianum. Esta es una planta con una historia muy interesante que iremos compartiendo. Es una planta que pertenece a la familia Fabaceae, del orden Leguminosae y de la clase Dicotyledonea. Se conoce a nivel mundial como Velvet Vian en Estados Unidos. Acuérdense, Velvet Vian es frijol terciopelo. También se conoce como frijol abono en Honduras. En México lo llaman frijol Nescafé porque los agricultores tuestan el grano de mucuna y lo consumen como un sucedáneo del café, que les gusta mucho. También en México lo llaman pica mansa, porque es bueno aclarar que hay una mucuna pruriens que irrita bastante la piel de las personas, pero esta mucuna deringiana es muy suave la irritación y por experiencia propia nosotros nos lavamos, refrescamos y nos quita un poquitico el escozor. Hay veces cuando estamos trabajando y llegamos ya, hemos recogido muchas vainas, nos lavamos con agua y luego nos frotamos con cascos de limón. En Colombia vamos a ver que tiene un nombre interesante llamado frijol vitabosa, que después les voy a contar la historia de ese nombre. También en la zona de Bajira, en la zona de Antioquia, tirando hacia las riberas del río Atrato, se usaba por los campesinos que la llamaron frijol del arado de los pobres, porque ellos decían que la tierra quedaba muy suave para trabajar, muy agradable, y como la gente tiene el imaginario que con los arados la tierra queda muy fácil de trabajar, entre comillas, entonces aquí lo llamamos así. Y en Brasil se llama mucuna, y también en Paraguay la llaman mucuna. Debemos analizar que esta planta tiene una capacidad de adaptación muy grande, unos márgenes de tolerancia, porque la encontramos desde 0 metros sobre el nivel del mar y la hemos trabajado hasta 2000 metros. Aunque por mis experiencias yo recomiendo a los agricultores cruzarla de 1500 metros hacia la orilla, hacia abajo, hacia 0 metros nivel del mar. Pero últimamente parece que con el calentamiento de estas regiones está desempeñándose muy bien hasta 1700, 1800 metros sobre el nivel del mar. O sea que ya debemos aclarar una cosa, esta planta tiene su origen en Asia. Hay reportes de misioneros desde el siglo XVII que reportaban haber visto los cultivos de mucuna como forma de descansar los suelos. Luego, más tarde podemos hacer un capítulo sobre la historia de la planta. Luego pasó a finales del siglo XIX a América. Y historia que posteriormente compartiremos. Quiero aclarar un concepto que iremos trabajando en todos nuestros videos. Es el concepto de territorio tropical. Se ha dividido a nivel de los ecólogos que los trópicos se pueden clasificar en trópico bajo, trópico medio y trópico alto. En el caso nuestro, siempre estas características están determinadas por la altura sobre el nivel del mar, por la intensidad y la cantidad de las lluvias, por las temperaturas ambientales y la radiación solar. Entonces, veamos, por ejemplo, el trópico bajo. Son aquellos territorios ubicados a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar. Es en esta zona donde se hallan los territorios donde hemos trabajado nosotros la mucuna en nuestro caso.
El trópico medio son aquellos territorios ubicados aproximadamente entre 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Es interesante que este trópico medio puede incluir bosques secos tropicales, bosques húmedos. Y ya tenemos algo interesante de analizar, que es el trópico alto. Son territorios ubicados a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. En ese trópico alto, en nuestras condiciones de América, los trópicos altos, encontramos bosques de niebla, son territorios con temperaturas bajas. Todo esto hace que el manejo de los suelos sea muy cuidadoso, porque uno se puede engañar y confundirlos con suelos europeos, pero no, siguen siendo tropicales. Entonces, ya con aclarada esta clasificación, vamos a continuar nuestra. Para continuar, podemos analizar de que es necesario que todos los agricultores de nuestro país y de América y las zonas tropicales, y todos los agricultores interioricen el concepto del suelo vivo, de ese suelo donde crece la vida, donde crecen las plantas que nos alimentan a nosotros y a otras especies vivientes, donde se encuentran microbios, se encuentran pequeños animales, se encuentra desde el musgo, el líquen, las plantitas más pequeñas hasta los grandes árboles, y donde los seres humanos, las sociedades, van a obtener sus recursos para todo, para alimento, vestido, etc. Entonces eso hace que todos nuestros agricultores deben interiorizar conceptos que a través de los videos vamos hablando, pero es muy bueno que se pusieran el trabajo de ir leyendo, estudiando, consultando qué es un cultivo de cobertura, qué son los abonos verdes, que ese concepto tan interesante de la asociación y rotación de cultivos, porque nosotros venimos del imaginario de las miles y miles de hectáreas de soya, de maíz que hay en Argentina, en Brasil, donde no hay un solo árbol, que son cultivos de 4.000, 5.000 hectáreas. Que ahora ustedes se han dado cuenta en la prensa los graves problemas que hay con las enfermedades. Hay algo que debemos trabajar con nuestros agricultores, que es la importancia de las plantas leguminosas y la simbiosis bacteriana que hay entre ellas y las bacterias del suelo. Es muy importante eso. Una cosa que infortunadamente nuestros agricultores no tienen en su cerebro el concepto de qué es la erosión de los suelos, que hay erosión por el agua, que hay erosión por el viento, que hay la lixiviación. Y muchos campesinos no se dan cuenta que sus fincas se van empobreciendo, cada cosecha van quedando más pobre y más destruida, porque toda la estructura del suelo se altera, porque el campesino tiene que empezar a conocer qué es textura, qué es estructura del suelo, para poder entender muchos fenómenos, porque mi finca se está degradando, se está erosionando. Entonces, hay que conocer con el campesino, tiene que llegar a conocer muy bien el concepto de horizonte, que es el horizonte A, el horizonte superficial o el horizonte A, el horizonte B, que es el suelo, y el horizonte C, que es la roca parental o roca madre. Y entonces, muchas veces países han quedado en la roca madre, se ha destruido toda la parte de la vida, del ecosistema viviente del suelo. La erosión por el agua y el viento se ha arrastrado las partículas de arcilla o de arena y luego queda la roca desnuda. Es impactante ver territorios gigantescos en el mundo en ese estado. Eso nos obliga también a entender qué es el edafón. El edafón es el ecosistema del suelo, donde hay lo biológico, lo químico, cómo se interrelacionan. Y hay una cosa que hay que empezar a explicarles a nuestros agricultores, desde el más pequeño hasta el más grande, es que es el concepto de ciclos biogeoquímicos. Ese ciclo que se da entre la vida, lo químico, porque
Muchas veces cuando, que nos hablan del ciclo de nitrógeno, no sabemos qué es eso, ¿no? La gente se imagina, el nitrógeno se compra en bultos de urea y se le echa, se le esparce sobre la tierra, no, la cosa es muy distinta. Más tarde, si queremos compartir eso, yo podría compartir con ustedes una presentación sobre los ciclos biogeoquímicos, que eso es algo maravilloso. Para continuar con nuestro trabajo con la vitaosa o la mucuna en nuestra región, quisiera compartir la historia del nombre. El, Cuando en el año de 1987-85 al 87 se presentó un grave problema en la zona del Urabá antioqueño, que era la invasión de las tierras que habían sido taladas con las selvas y quemadas y sembradas con maíz y arroz, que fueron invadidas por la Imperata contracta, que es la planta conocida con el nombre popular de vende aguja. Estas tierras se llenaron de vende aguja. Desesperadamente las tierras que permitían disque utilizar los arados se araron. Después salió más, fueron dos a la vendiaguja porque los rizomas se cortaban y después nacían varias plantitas del rizoma. Se ensayó herbicidas en esa época. El primer herbicida que estaba utilizando era el glifosato. Tampoco sirvió. Entonces empezaron a utilizar, como en otros países, asociar árboles tipo leucaena, matarratón, usaron canaballa, que es una leguminosa arbustiva, entonces no dio resultado, siempre la vendiaguja crecía aceleradamente. Entonces una agrónoma holandesa que trabajaba con el programa de economía campesina incorporaba el PEC, empezó a traer semilla de vitaosa, consiguió 20.000 de vitaosa y empezaron a sembrar, hacer parcelas experimentales y vieron el resultado y les pareció excelente. Y ya empezaron a difundir la experiencia entre los campesinos. Un campesino de Antioquia, después de obtener su primera cosecha, ya recuperado el suelo con una cosecha muy productiva, se animó tanto que dijo, ve, esto es como la vitaosa de la tierra, porque él de niño, como a mí también me ocurrió, habíamos tomado la bebida llamada vitaosa, que como se decía la publicidad, se siente cansado, se vuelve a vitalizar. Entonces decía, la tierra está cansada, se vitaliza otra vez con la vitaosa. Entonces, con esta planta, donde ella apreció ese nombre y se fue regando en el país y ya llamamos la planta Mucuna eringiana como vitaosa. Entonces, ya después, para confrontar, fui a la Biblioteca Nacional de Antioquia y encontré los archivos del colombiano, la publicidad en el año de 1953. Entonces, ese es el origen del nombre vitaosa. Cuando ya empezamos en el año 91 a trabajar con la vitaosa en nuestras fincas, alguien me trajo un libro que encontraron en la Universidad Nacional, en la biblioteca. Se llamaba un libro del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Cuando nos dijimos, ves, es la misma planta que nosotros estamos trabajando, que allá lo llamaban en Estados Unidos Velvet Vians. Entonces ahí se ve la viñeta muy bonita, Velvet Vians. Y decían estos agrónomos norteamericanos, Piper y Morse, decían en el año de 1922 que toda la historia del frijol terciopelo es una de las más bellas historias y sorprendentes de la agricultura estadounidense. Porque más tarde podíamos hablar de eso, que eso fue decisivo para romper un ciclo de mucha miseria en ciertos territorios norteamericanos que venían desde la colonia inglesa en monocultivos de algodón, y esta plantita ayudó a recuperar muchos suelos. Después podemos hablar cómo llegó esta planta a Estados Unidos. En todo caso, en este texto nos pareció muy interesante y nos obligó a seguir estudiando. El que esté interesado, tengo ya se consigue en internet, se consigue ese texto, interesantísimo. Traigo esta foto del campesino cordobés o campesino colombiano trabajando en la tierra previamente quemada para sembrar su cultivo.
Esta foto la tomamos en Caucasia con un señor agricultor que tenía su tierra ya muy cansadita, una finca de 22 hectáreas rodeada por grandes latifunios ganaderos y él quería seguir siendo campesino. Entonces ensayamos con él la Vitabosa. A él le pareció muy interesante porque la única tecnología que metía iba a ser nueva era el uso del frijol de la Vitabosa. Iba sembrando con su chuzo, como sembra su maíz o su arroz. Eh, es un proceso de aprendizaje, de relaciones entre sucesiones, rotaciones, sucesiones vegetales. Entonces, el camino tiene que empezar a ser orientado en ese aspecto. Eh, Porque es una sola variable, que hay veces que me decía Rolando Bunch en su libro Dos mazorcas de maíz, tuve la oportunidad de dialogar con él y él decía, es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque nuestros agricultores, nosotros los técnicos somos muy propensos a saturarlos de tecnología. No, él decía, si logramos que una masa crítica de nuestro campesinado comprenda el suelo, comprenda el manejo de las rotaciones, comprenda los usos de los cultivos de cobertura. Entonces ya sería una masa crítica de muchos campesinos, ya podíamos pasar a otra tecnología, pero antes no saturar a la gente de información, de técnica, porque el campesino dice, no, ¿a quién le creo? Estoy saturado de información. Entonces, primero, con sus herramientas sencillas, su chuzo, su machete, en este momento vamos a la guadaña, a empezar a hacer suelos. Y ya el campesino se va cerciorando por sí mismo de las bondades de esta planta. O sea que así vamos a empezar, porque eso nos ayudaría mucho. En estas presentaciones nos vamos a basar en imágenes que hemos tomado nosotros durante mucho tiempo. Este caso fue que en el año 1993 el Servicio Nacional de Aprendizaje, en convenio con el Colegio Instituto Cooperativo Regional Alcides Fernández de Gilgal, llevó unos tractores para que los jóvenes aprendieran a manejar y a manejar las maquinarias. Entonces se aró una tierra, se rastrilló y dijimos, por favor, déjenos ensayar a ver cómo se comporta la mucuna o la vitabosa en esta tierra, a ver qué pasa. Inicialmente nos estábamos desilusionando porque nosotros sembramos la mucuna 3 semillas por metro cuadrado, como decía la literatura que nos habían dado. Y empezamos a ver que la gramínea iba creciendo a toda velocidad y la mucuna tímidamente creciendo. Nosotros creímos que la mucuna no iba a prosperar, que la iba a inhibir la gramínea. No, mientras más empezó a crecer la gramínea, más tenía la mucuna para enredarse, porque acuérdense que la mucuna es un frijol de enredadera, que donde ella pueda tutorearse, ella sigue produciendo biomasa y creciendo. Entonces llegó un momento en que todo esto se tapó de mucuna. Después vamos a ver que ya quedó tapado de mucuna, cubierto de mucuna, y ya nos dimos cuenta cómo fuimos aprendiendo, sobre todo que con los cultivos de cobertura los tiempos tienen que ser muy bien planificados, todo muy bien concertado el tiempo, se va a sembrar la leguminosa para que pueda crecer y desarrollarse rápidamente y competir con las otras plantas. Entonces eso nos fue enseñando mucha experiencia, nos fue dando mucho conocimiento que no teníamos. Esta fue la primera experiencia que tuvimos de la mucuna en nuestra finca. En esta parcela, 2 años antes estaba cubierta por un rastrojo secundario que predominaba mucho los platanillos. Los platanillos o muchas tropicales y los talamos, que le aplicamos fuego, sembramos el arroz, tuvimos que fumigar varias veces en esa época, se fumigaba con tordón, eh, y logramos sacar la cosecha de arroz. Me llamó la atención que cuando sembramos ese arroz en la tierra quemada me tocó pajarear fuertemente, casi 14 días, 15 días, todas las mañanas, hasta por la tarde, espantando los pájaros para que no desenterraran los granitos, las plantulitas recién germinadas del arroz o del maíz. Entonces luego ya recogimos la cosecha del arroz que se sembró esta parcelita se sembró en el 90 de 90
se sembró con el maíz y el arroz. Luego cuando volvimos al segundo año a tratar de sembrar maíz, el maíz se nos murió casi todo por el gusano cogollero del maíz, se nos enfermó, la producción mínima, se enfermaron las plantas. Entonces ya fue cuando coincidencialmente ya habíamos tenido semilla mucuna y en junio del año 91 sembramos, después de que hicimos una socola rápida para sembrar la mucuna, de a 3 granitos por metro cuadrado aproximadamente. Esa foto la tomamos a los 105 días de sembrar la mucuna. Se ve la frondosidad de la planta. Aquí al fondo se ven que algunos arbolitos ya la mucuna se había enredado tutoriándose en ellos. Fuimos aprendiendo de ella. Empezamos a ver que según la literatura, entre biomasa verde, cuando está en su máximo esplendor, de 105 días, 100 días, puede producir hasta 70 toneladas de forraje verde por hectárea, sin contar las raíces, que también tienen un gran peso, pero lo que es el bejuco, las hojas, antes de la floración. Entonces están las hojas y los bejucos, pueden llegar hasta 70 toneladas por hectárea. También la literatura habla, y últimamente se ha dicho que puede ser hasta más, que hay una fijación de nitrógeno biológico al suelo entre 160 a 360 kilos por hectárea. Pues yo le decía a un campesino, multiplique usted si fuera a agregarle eso en urea o unos químicos, ¿cuánto le valdría? Esta foto fue tomada en el mes de octubre. Ya cuando corrimos la hojarasca miramos el suelo que antes estaba lleno de vendiaguja y de otro tipo de arbences, y ya vemos mucha lombriz, empezamos a ver mucha lombriz, otra pequeña mesofauna, empezamos a ver, eso fue ya, o sea que tenía 105 días de cultivada la mucuna. Eso nos obliga a que todos nuestros campesinos deben comprender muy bien qué son las plantas leguminosas, porque hay textos hermosos desde la época de los romanos que trabajaban con las leguminosas. Aún se manejó también en la relatos de agricultores que rotaban con leguminosas en la Edad Media. Todo eso se manejó mucho hasta que aparecieron los abonos químicos que decían que no había que esperar tanto tiempo, que teniendo el abono químico que se le vende al agricultor en sus costales, en su saco. Entonces empezar que los campesinos comprendan que es este microorganismo de la bacteria Rhizobium, que son a otras bacterias también, como una buena planta en un suelo sano se llena de nodulitos donde hay millones de microorganismos capturando el nitrógeno del aire. Por eso se dice que las tierras deben ser grumosas, porque tener poros para que entre el aire, cosa que ya no se ve en las tierras aradas, no se ve en las tierras quemadas, esterilizadas por los herbicidas. O sea que, por ejemplo, esta foto nos llamó la atención, una parcela de mucuna bien manejada, donde estaban recibiendo nitrógeno del nitrógeno atmosférico a través de la parte biológica. Maravilloso. Entonces, que no se nos olvide eso, y que eso hay que interiorizarlo con todos nuestros campesinos. Hay una historia de vida muy interesante. Un señor llamado Misael Meno, un campesino con una parcelita pequeña, unas 3 hectáreas, cerca del pueblo de Gilgal. Empezó a trabajar con Vitabora. Alguien le comentó, le regalaba una semillita de Vitabora y empezó. Y ya hasta una vez fui a donde él y él me mostraba orgulloso sus vainas de leguminosa, ya había recosechado su maíz, él también producía patilla. Entonces me decía que cuando él rotaba patilla con la vitabosa, sembraba por ejemplo en mayo la vitabosa, la macheteaba en octubre, sembraba la patilla, y la patilla cuando crecía ya que crecía sobre un colchón de vitabosa seca, de bejuco seco, pero no se descomponía de pronto por la humedad. Ya empezó a recoger semillas para resembrar. Fue muy impactante para mí mostrar en sus manos, explicándome. Me explicó el profesor Guillermo que
esos nódulos, hay muchas bacterias que son las que trabajan para nosotros, nos cogen desde el aire el nitrógeno y no tenemos que comprarlo en urea. Entonces ya empecé a ver como un proceso de cambio de actitud de un agricultor. Él estaba con una situación delicada porque en la región de Gilgal parece que con la semilla de arroz llegó una gramínea que yo la conocí en Santa Fe de Antioquia, que algunos la llaman el sorguillo, que dicen que puede ser un sorgo alepense que vino contaminando semillas de arroz. Por ejemplo, en Antioquia, en la zona donde está la finca de la Unidad Nacional, la finca Cotobé, se fue invadida por el sorguillo. Allá en Santa Fe de Antioquia, la Unidad Nacional ensayó con la mucuna y le fue muy bien, la controló bastante. Hasta vamos a ver más fotos. Luego, ya aquí vemos a don Misael mostrando, estaba tratando de aprender a manejar los cultivos asociados, maíz, frijos de leguminosa. Y ya me mostraba que él dio casi toda su cosecha como chocolo, que la gente iba y la recogía y él la vendía sin hacer mucho esfuerzo físico. Y empezamos a ver la calidad de las mazorcas. Un maízito que fue sin selección, una semilla conseguida sencilla, y empezamos a ver una semilla del maíz muy bonita, un grano muy sana, las mazorcas muy sanas. En esta parcela le fue en el 2016. Entonces, en 5.500 metros cuadrados, un poquito más de media hectárea, recolectó 35 bultos de maíz en mazorcas deshojadas. Entonces ya arriba les puse cuántos, 2,5 bultos de mazorca deshojada dan 110 kilogramos de maíz en grano, que llamamos una carga larga. Entonces estuve tratando de organizar un lenguaje campesino que es la productividad. O sea que ya uno ve, ya la gente, el trabajo es menos fatigante y es más gratificante. Vuelvo con esta foto que fue en la primera parcela que tuvimos de mucuna en la zona que había quedado muy degradada por las quemas y los herbicidas de nuestra primera cosecha de arroz. Y ahí ya más o menos a los 105 días empecé a aprender muchas cosas. Primero, las asociaciones vegetales. Una tierra que estaba invadida de vendiaguja y otras arbences, indicadores de suelos empobrecidos. Empezamos a ver que empezaron a proliferar los platanillos, o sea, que llamamos los bijaos, las heliconias, que un campesino me decía, es que si tú tienes una tierra con platanillo o estas plantas, es una tierra buena para tu agricultura. Entonces ya se estimuló el crecimiento de esta planta, que ella nace, ya no nació la vendiaguja, sino que nació ella. Es la sucesión. Aquí vemos, por ejemplo, había un árbol que lo tapó la mucuna, por eso nosotros aprendimos que íbamos a poner semillas, ponemos tutores, en la otra vez utilizamos los ciruelos y recogimos bastante semilla de la mucuna y empezamos a entender que es un suelo bueno, un suelo lleno de lombrices, con un migajón que es suave, que se siente suave la textura, hay muy buen olor a materia orgánica en transformación. O sea que ya uno dice, si después de una cosecha de maíz o de arroz logro rápidamente llevar a mi suelo a este estado, ya hago mi finca sustentable. En estas dos fotos vamos a analizar un proceso de conversión rápido de una tierra, entre comillas, cansada. El propietario de esta parcela llevaba muchos años trabajando dependiendo de los herbicidas. Entonces llegó un momento en que el maíz se le enfermaba todo, no le producía, era invadido por el gusano cogullero y muchas más enfermedades. Entonces ya se le recomendó emplear la semilla de la mucuna y él sembró siguiendo las recomendaciones 3 granos por metro cuadrado de mucuna, y lo hizo en los primeros aguaceros del mes de mayo. Sembró la mucuna y la dejó de evolucionar desde mayo, junio, julio, agosto y septiembre durante 5 meses y aproximadamente 150 días, y ahí con la guadaña cortaron la mucuna, sí, que no había semillado todavía, ni había florecido ni había semillado, o sea que todos los nutrientes se contaban en el cuerpo de la planta y en el sistema radicular. Entonces
Ya él sembró su maíz, utilizó con su cuerda y empezó a ver los efectos benéficos. En esta foto el agricultor muestra la cobertura muerta de la mucuna cortada. O sea que la mucuna o vitabosa puede servir de cultivo de cobertura vivo y también como cobertura muerta. Entonces vamos a ver las bondades. Él nos mostraba en una tarde calurosa al mediodía de que en los poteros la temperatura estaba a 44, 45 grados centígrados, ahí estaba a 33, 34 en la frescura, debajo de la cobertura muerta. Y empezó también a notar que podía llover muy fuerte y no se le encharcaba la parcela, no había podredumbre de sus plantas. Ahí, por ejemplo, podemos observar una cosa muy interesante, las botas del agricultor limpiecitas, trabajando de la cobertura muerta, que es muy llamativo cuando uno trabaja en tierras aradas, que las botas salen empantanadas, pegadas de arcilla por suelos destruidos, los tractores arrastran toneladas de suelo hacia las carreteras en sus llantas. Aquí no, aquí es muy llamativo ese aspecto que a los agricultores les llama la atención, la limpieza y el trabajo agradable de la tierra. Aquí tenemos pues ya una alternativa. Un campesino puede primero aguaceros de mayo, junio, julio, agosto, 120 días o 150 si así guadaña la mucuna a finales de septiembre para sembrar su arroz o su maíz para tener sus cosechas en la época del verano, que es lo que llamamos aquí en esta región en la traviesa, que es cuando más precio tienen los productos porque la gente ya no tiene maíz, ya no tiene arroz. Entonces, esas son las estrategias que el campesino va aprendiendo y va manejando. Aquí podemos apreciar el desarrollo de la cosecha de maíz, más o menos a unos 45 días de sembrado. Se ve, primero que todo, que el suelo está cubierto por la hojarasca de la mucuna muerta, donde no se ven crecer arbences. Es muy llamativo el color verde brillante de las hojas, sin manchas indicadoras de deficiencias, donde no se usó ningún insumo de fertilizante químico. Entonces uno dice, esto sí tiene sus bondades. Así fue llevado hasta su cosecha, que fue ya en los meses de enero y febrero, enero, ya en la época que llamamos seca. Entonces ya con esto llama la atención de que no hay que dejar de semillar todo el año, sino que tú siembras una parcela que está cansada, degradada, y la dejas durante 5 meses, póngale 4 meses y medio, 5 meses, puedes ya tener tu cosecha de arroz o de maíz. Y ya si sigues trabajando esta parcela, ya vas logrando una finca sustentable y un suelo sano y productivo. Esta parcela fue interesante. Esta parcela durante muchos años fue un potrero donde se cerraban caballares y mulares a pastorear y a descansar en las noches que venían los campesinos con sus animales de carga. El suelo estaba muy compactado, según el agricultor que la sembró, ellos utilizaron la palanca o el chuzo, y él me decía que habían quedado cansados las manos, de la muñeca, entonces porque el suelo estaba muy compactado. Esta parcela sí se dejó semillar, o sea que se sembró en mayo del año 93 y en mayo y al otro invierno del 94 se sembró con maíz, con arroz y yuca. Ahí llama la atención porque porque se logró recolectar bastante semilla porque la gente estaba pidiendo la semilla, entonces ahí se dejó de mayo a mayo. Eh, entonces, inicialmente uno le puede parecer una finca pequeña, mucho espacio, pero si tú tienes un mercado de semilla, puede ser útil. O si tienes una tierra demasiado cansada y tienes espacio, te puedes dar el lujo, digo yo,
de enriquecer ese suelo con mucha biomasa vegetal. Pero como te dije adelante, no es necesario, sino que se pueden dejar 150 días, 5 meses y medio, y ya trabajar sin dejar la semilla y dejar en una esquinita de la parcela el banco de semillas. Eso es muy importante, porque el agricultor con el tiempo se va apropiando de sus semillas, tiene su banco de semillas. Fue muy interesante esta experiencia porque nosotros hicimos un aforo de estas parcelitas de la materia orgánica ya seca, bien seca, y hicimos un cálculo que por 1 hectárea podría aportarse en hojarasca en base seca, en biomasa base seca, hasta 12 toneladas por hectárea. Es lo que yo una vez decía, yo como agricultor, con estos 12.000 kilos de biomasa por hectárea de hojarasca y materia vegetal seca, no tengo que cargar compost, sino que estoy haciendo un compost de superficie. Más tarde vemos eso que está interesante. Y ojo, que nunca se debe enterrar, porque muchos técnicos como todavía tienen el imaginario en su cabeza del arado. No, entonces ya en estos días veía unos documentos por internet, no, después de que la mucuna se llega, se tumba con el rastrillo o directamente con el arado, se entierra. Eso sería nefasto porque sería enterrar 12 toneladas hasta más toneladas de materia, si es de materia verde, más toneladas, o 12 toneladas de materia seca por hectárea. Eso va a generar que en ese suelo se presente una fermentación anaeróbica, porque se invirtieron las capas del suelo. Entonces eso sería catastrófico para el problema de la pérdida de deshidratación, que más tarde lo veremos, la deshidratación y la parte de una fermentación y alteración de la microvida. Entonces por eso, nunca enterrar la materia orgánica. Y en ningún sistema agrícola se debe enterrar la materia orgánica, porque la materia orgánica debe estar en la superficie transformada por el agua, el sol y cumpliendo las funciones de protección del suelo, alimento de la biodiversidad superficial. Entonces que nos quede muy claro eso. Observemos esta foto. Esta fue una parcela donde no se dejó semillar la mucuna. Ella se sembró en mayo con los primeros aguaceros, luego la mucuna creció y se cortó a finales de agosto y inicios de septiembre y sembró el maíz. Ya cuando el maíz empezó a secar en diciembre, en enero, como en esta región tenemos mucha acción de los loros y los pájaros, ellos llegan y picotean la mazorca que está de la planta erecta. Entonces, como queda la mazorca hacia arriba, le entra el agua y se pudre ligero, se germina los granos y se pudre, le da hongos. Entonces, los indígenas hace miles de años han manejado que cuando el grano ya está formada la mazorca y ya va a empezar a secar, doblan la caña y queda la mazorca mirando hacia abajo, cosa que si está picoteada el agua no le entra. Además, en esta parcela uno como agricultor disminuye los costos del control de la Vitaoso mucuna y sermente. Entonces ya con eso disminuye el costo. La recolección es muy agradable, según dicen los agricultores. O sea que eso lo vamos trabajando con el tiempo y que uno como agricultor va ensayando, aprendiendo. En estas imágenes vamos a ver un cultivo asociado maíz, Vitaosa. Aquí vemos agricultores de Centroamérica aprendiendo a manejar también los cultivos asociados maíz, Vitaosa. Es muy importante saberlo manejar porque va a haber momentos en que uno le van a entregar o va a estar sobre parcelas donde semilló la Vitaosa. Entonces ya uno debe aprender a asociar ese cultivo de maíz Vitaosa, porque más tarde va a volver a tener semilla Vitaosa. Entonces, eso depende de las necesidades de cada campesino, de cada agricultor. Hay un texto que nosotros preparamos que es el manejo de la Vitaosa en el Urabá chocuano. Nosotros hemos trabajado y lo podemos compartir a las personas que estén interesadas. Porque eso es muy importante manejarlo. Yo, por ejemplo, al que va a manejar arroz, yo le recomiendo mejor hacer su cultivo de arroz
en campos de Vitabora que no han semillado. Pero más tarde podemos ir hablando, compartiendo alternativas. Ya para terminar esta primera parte les muestro del libro que les comenté inicialmente, escrito en el año de 1922 por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Los agricultores norteamericanos empezaron a traer la mucuna algunos cultivos asociados, porque ellos decían, necesitamos no tanto la cosecha de maíz, vamos a producir maíz, pero necesitamos enriquecer nuestros suelos de materia orgánica, de biomasa vegetal. Entonces él decía a un agricultor, yo cuando siembro el maíz y se me enreda el maíz con la mucuna, voy a hacer un compost de superficie porque tengo una relación carbono-nitrógeno ideal. Las cañas de maíz ricas en lignina, celulosa, más la mucuna que es leguminosa. El suelo se nos va a enriquecer en la parte microbiológica y en la parte estructural. Otros dicen, no, vamos a tener las dos virtudes, vamos a tener buena cosecha de maíz. Entonces sembraban 2 surcos de maíz y una mucuna, 2 surcos de maíz y una mucuna. Haciendo esto, ellos lograban eh, tener muy buenas cosechas de maíz. Y después dejaban, cuando recogen el maíz, dejaban que la mucuna se enredara libremente sobre las cañas de maíz y tenían el mismo efecto. Entonces, eso lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Bueno, por ahora está la primera parte, ahora vamos a ver la segunda parte, vamos a ir compartiendo experiencias.